Al matí de Catalunya Ràdio. En sus memorias narra el último medio siglo de la historia española. Nos cuenta el clima del último franquismo, la etapa de Adolfo Suárez, cómo se establecen las bases de la política exterior, la llegada del socialismo, la vida de las instituciones europeas, entre otros grandes temas. Pero el primer capítulo se lo dedica a su padre. Mi padre murió asesinado el 5 de octubre de 1934 y evidentemente es algo que ha pesado siempre. Yo soy hijo único y póstumo y por consiguiente ha pesado siempre en mi vida. Tuve la gran dicha y fortuna de tener una madre que primero nunca infundió rencor hacia lo que había sucedido, sino un recuerdo emocionado. Tuve siempre muy presente aquello y al mismo tiempo mi padre tenía siempre encima de la mesa un crucifijo que había hecho él inscribir detrás una parte de San Lucas, un versículo que decía: empero vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperanza de recibir nada por ello. Eso para mí ha sido un norte en mi vida. Un lema. Y yo creo que eso me ha ayudado cuando he sido joven, me ha ayudado en la política, me ha ayudado en definitiva a entender a los demás, a comprender a los demás, a respetar y a perdonar. Usted, siendo subsecretario de Información y Turismo, dio una conferencia sobre la importancia de las regiones, que también le trajo algún problema. Usted habló, por ejemplo, de Baviera, de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, como unidades existenciales, y dijo que entre región y nación solo existe una diferencia de grado y que el propio Estado nacional no es sino una unidad armónica de naciones. Hay una realidad histórica, que es España. Hay una realidad histórica y son las distintas regiones que lo componen y que son los distintos reinos que a lo largo de la Edad Media, de la Edad Moderna, han ido forjándose y por consiguiente el reconocimiento de ese hecho diferencial me parece que es algo enriquecedor. Hoy se da. La política autonómica, que ha tenido sus crisis, que las tiene, que es necesario reformar algunas cosas, que ha habido una precipitación probablemente en algunas transferencias que eran quizá innecesarias, pero yo creo que el hecho regional recogido en las autonomías, yo soy un partidario de ellas. Lo que sí creo es que ha habido unos excesos. ¿Cuáles son los mayores excesos? Probablemente que hay temas, como por ejemplo el tema de la educación, en el que yo creo que debe de hacerse dentro del marco de una de las regiones, pero al mismo tiempo tiene que haber un control final por parte del Estado. ¿Qué quiere decir un control final? Bueno, yo creo que hay algunos temas como por ejemplo la formación del profesorado, sobre todo el que haya la lengua, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando oigo hablar de la inmersión, a mí primero la palabra inmersión me gusta para el agua, inmerso en el agua. A mí el otro no me gusta, pero creo que quizás se entiende. Cuando alguien me ha preguntado en Barcelona, en Cataluña, si yo soy partidario de la inmersión del catalán, yo digo que sí, pero creo que al mismo tiempo la inmersión del castellano. El castellano es una lengua oficial de España. El catalán es una lengua oficial de Cataluña. Yo creo que es enormemente enriquecedor. Y creo que es una de las grandes riquezas de España, el que tenga lenguas como el catalán, como el gallego y como el vascuence, como el euskera. Dígame una cosa, estas memorias le han costado años de vida, y de llegar a un punto de decir, ahora voy a contar determinadas cosas. ¿Con qué se queda al final? He citado ayer y lo cito hoy. Ayer porque le presentó el libro Jordi Pujol. Y yo le dije a Jordi Pujol algo. Y tuve una gran satisfacción de podérselo decir delante de bastante público. Y es que él hablaba de que primero, en el momento actual hay una cosa muy importante. Es una frase muy suya. Hay que ser serios. Hay que cumplir, entre otras cosas, unos criterios que están en la Unión Europea, que son lo que se llaman criterios de Maastricht. Bueno, es una terminología muy técnica. En fin, eso quiere decir que las reglas de déficit y de endeudamiento hay que respetarlas. En segundo lugar... Que no las cumplió Alemania cuando no le fue bien. Que no las cumplió Alemania el año 2003, que no las cumplieron Alemania y Francia, y ahí está uno de los males. Que no fuimos serios. Dice suficientemente. No fueron serios. No es que no fuéramos, no fueron. Como europeos no fuimos. Sí, es decir, que eso debían de haber sido las instituciones serias y debían de haber exigido a Francia y a Alemania y sin embargo se lo saltaron. No basta simplemente con cumplir una ley. Lo que hace falta es tener un sentido de la responsabilidad, un sentido de los valores éticos y morales. Y esas son las cosas que faltan. Por lo siguiente, en este momento, ¿cómo estamos? Yo creo que en este momento estamos en un momento de crisis, pero crisis no quiere decir un aspecto negativo, quiere decir un momento de cambio, un momento de transformación. Y tenemos que exigir el cumplimiento riguroso de aquello a lo que nos comprometemos. Por consiguiente, el problema de la deuda, el problema del déficit, esto no podemos hacerlo más o menos.
que es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos años. Porque las exigencias en estos momentos son imperativas. Y ahí es por donde tenemos que avanzar. Y esto lo hacen los demás países y tenemos que hacerlo nosotros. Y nosotros no hemos hecho bien nuestros deberes. Pero en este momento tenemos que mirar hacia el futuro y tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario. Eso sí, que no afecte a las personas más necesitadas. Que las personas, las exigencias mínimas tienen que ser cubiertas. Los problemas sociales tienen que ser tenidos en cuenta. Eso es absolutamente esencial. Pero lo que no se puede hacer es un gasto superfluo. Por eso, lo que están haciendo las administraciones, lo que está haciendo las comunidades autónomas en este momento, ese rigor que parece que se apunta en este momento y que se va a realizar, me parece imprescindible. Y esto es un deber que ahí sí que entra un factor moral. Es decir, un político con un principio de moralidad no puede tener ese gasto y ese dispendio al que no puede afrontar desde la riqueza de su propia comunidad. Lejos de estar retirado, usted va a ser un hombre de Estado hasta que se muera, ¿eh? He creído en España y he creído en mi País Vasco, al que quiero entrañablemente y cuyas libertades y cuyo desarrollo pues he intentado apoyar en toda la medida de mis fuerzas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. Al matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.